Alianza After Hours. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí de vuelta en nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Hoy traemos un trío. Tenemos a dos profesionales antiguos y a la joven promesa. Tenemos aquí a Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones. Richie, ¿cómo anda? Bien, yo no soy una joven promesa, pues para que todos estén enterados. Yo soy la joven promesa. Sí, sí. Muchas gracias, Pipe, y un saludo a Carlos Velázquez y a Felipe Cuadras. Sí, Carlos esta vez va a estar detrás de cámaras y viene su reemplazo, que es nuestro analista junior, Felipe Cuadros. ¿Cómo anda, Felipe? Hola Felipe, muy buenos días. ¿Qué tal Ricardo? No, muy contento por nuevamente estar invitado a este podcast. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar. Em, Hoy viernes, bueno, me acabo de acordar, estamos grabando el viernes. Obviamente no vamos a tener el dato de inflación en Colombia. Y me acabo de acordar que hoy hoy van a elegir para el tema del mundial, ¿no? Van a ser los grupos y toda esta historia, ¿no? No sé si eso Sí, ya haya avanzado. hoy se sabe eso, esa noticia es muy importante y calma el estrés que hemos vivido en los mercados las últimas 4 semanas Va y a ser un genera algo de suceso. esperanza para el 2026 en junio, julio, donde pues sean no solo las elecciones en Colombia, sino la participación de nuestra selección en el Mundial, ¿no? Sí, va a ser un sedante en los próximos 6 meses y yo creo que sin duda alguna afecta también la forma en que los mercados se comportan. Yo creo que he visto algunos estudios sobre ese tipo de cosas, pero bueno, no le metamos tanta ciencia, es divertido y va a ser chévere ver cómo queda Colombia y los grupos. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a meternos, Richie y Felipe, en lo de la semana. ¿Qué pasó en la semana? Nuestro vaso medio lleno y medio vacío. Tenemos muchísimas noticias, todas como de nivel no tremendo, porque las noticias fuertes vienen la próxima semana y la siguiente viene un combo de cosas desde la reunión de la Fed. Después vamos a tener elecciones en Chile, terminando la semana. El dato de empleo gringo que viene tardísimo, pero entonces viene la siguiente semana, el 16 y después la reunión del Banco de la República. Vamos a tener 10, 14, 16 y 19, un montón de noticias que van a mover el mercado. Y bueno, arrancamos la próxima semana si quiere. Ustedes ya lo saben, pero arrancamos con el dato de inflación colombiano que se conoce el viernes y ustedes ya lo van a saber cuando estén oyendo este podcast, nosotros no. Pero ahí también arrancan las noticias que van a estar moviendo el mercado junto, por supuesto, a la Fed del próximo miércoles. Pero de todas formas, pues fue una semana movida, una semana interesante en donde a nivel internacional conocimos lo poquito que podemos saber de empleo en Estados Unidos, que recuerden que cada principio de mes tenemos el dato más importante, o solía ser el dato más importante en Estados Unidos, que es el dato de empleo de las nóminas, cuántos empleos generó Estados Unidos en el mes y la tasa de desempleo. Y ese dato estaba embolatadísimo desde que se dio el tema del shutdown. Entonces ya lo deberíamos haber conocido esta semana, porque normalmente ese reporte que lo hace digamos, el Buró de Trabajo en Estados Unidos, que es la línea roja, y es cuántos empleos se generaron en el mes, se reporta 2 días después del ADP, que es una encuesta privada que trata de simular la parte privada de este dato. Sirve, es útil. A veces se separan, pero pues este dato es el que ha continuado reportando y es el que le ha dicho al mercado, vea, se necesita que bajen tasas el próximo miércoles porque el empleo sigue debilitándose. Entonces, la línea roja la vamos a conocer el 16 después de la reunión de la Fed. Ya eso va a ser, ya vamos a ser unos dinosaurios cuando llegue ese dato. El mercado ya habrá decidido con la Fed cuál es el siguiente paso, pero con este dato que salió esta semana de -32, pues bueno, es el más bajito de toda la muestra que ustedes ven. Entonces, claramente se ha seguido señalando esa debilidad del empleo en Estados Unidos que no necesariamente por ahora se ha reflejado en términos de crecimiento económico, que sigue siendo un dato relativamente bueno. Entonces tuvimos ese dato como ambientando la idea de se viene la Fed, y la Fed es como el tema más importante la próxima semana, el miércoles. Mientras tanto, digamos que paralelamente, esta semana hemos tenido una disparada de los bonos de Japón, que volvamos a nuestro mapa.
Entonces, como para llamar a Japón, marque el 2 porque los bonos japoneses de 10 años se están acercando al 2. Ahorita cuando estamos hablando están al 1,95, ha sido vertical la subida. Y pues claro, aquí está toda esta idea de qué tan importantes son los bonos japoneses para el mercado global. Y entonces aquí sale este concepto del carry trade, que es muy sencillo, es realmente pedir prestado un dinero a tasas bajas y llevarlo a tasas altas en otros países. Entonces, el carry trade llegó como a su punto más sublime en el 2017 cuando las tasas de Japón llegaron al cero y usted pedía plata en Japón al cero en esos 10 años, o sea, pedía platos de Japón al cero negativo en 1.000 productos de la curva de Japón, o se endeudaba más bien y iba al resto del mundo a invertir en tasas muy buenas. Entonces aquí ha habido, yo lo he llamado un poquito como la historia de los analistas y el lobo, ¿no? Y los inversionistas y el lobo. Cada vez que se sube ese bono, pues la gente es como, no solo es muy interesante, cada vez que se sube ese bono en tasa y las acciones caen, que ahí está en el gráfico agregado del Standard Poor's 500, la historia es, está cayendo porque Japón está subiendo, claro, se está deshaciendo el carry trade, eso es una bomba de tiempo. Y todo es verdad, menos el tema de que las acciones gringas se hayan caído por eso, porque en realidad el bono sigue subiendo y las acciones siguen subiendo. Entonces, es esos sesgos que uno sabe que hay algo importante y si uno lo pone en la matriz de pensamiento de uno como lo principal, esto es lo más importante, entonces uno siempre va a tener ese sesgo de encontrar la explicación cuando le coincide. O sea, cuando las acciones caen y el bono se dispara, uno dice, está clarísimo que yo lo sabía. Y cuando las acciones suben y el bono sigue disparado, uno no, su cerebro lo que hace es decir, sabe que no piensa en eso, espérese a la próxima vez que le coincida su sesgo. Entonces esto, por eso es el lobo, porque los analistas que hemos mencionado esto, nosotros no lo hemos mencionado, pero ya lo vamos a comenzar a mencionar, han estado diciendo que ya viene el lobo y el lobo nada que viene. Ahora, el bono está cerca de llegar al 2%. El 2% fue los niveles, los techos que llegó antes de la crisis del 2007 y antes de la crisis del 2000. No necesariamente los detonó, o sea, ese bono llegó a esos niveles o venía de arriba, en el caso del 2000 venía de niveles mucho más altos y se quedó un rato ahí esperando a que eventualmente se detonara una crisis que se dio obviamente por mil otras razones, sobre todo, insistimos nosotros, por un choque inflacionario en el 2000 y en el 2007, que eso es lo que acaba con los ciclos y eso es lo que todavía falta, digamos. Pero va a ser interesante porque el mercado lo puede usar como una excusa más para, no, para que el mercado gringo no haga nuevos máximos, que está a punto de hacer nuevos máximos. Y aquí tal vez la parte como bien interesante es que para mí, para nosotros, para la forma en cómo pensamos los mercados, es que si el 2 se rompe, listo, puede que genere corrección o no, no lo sé, si esta vez llegue el lobo, no lo sé, pero un bono del Tesoro de Japón por encima de un nivel que no se ha visto en 20 años significa muchísimas cosas, significa un nuevo mundo, ¿no? Significa sobre todo un mundo en el que el tema fiscal y el tema inflacionario importan e importan incluso para Japón, que ha sido pues un mundo sub 2. Y esto también es muy importante en el sentido en que nosotros estamos buscando cómo va a ser ese nuevo mundo. Nosotros lo que le creemos un resto a ese nuevo mundo de materias primas fuertes, de riesgos inflacionarios, de que uno invierte en lo sólido, en lo que se guarda debajo del colchón, en value, en toda esta historia en que Colombia está muy bien situada en Latinoamérica. Pero a veces nos genera la duda y es, va a ser muy parecido al mundo de los 2000, que ustedes lo ven ahí, el bono de Japón nunca estuvo por encima del 2 del 2002 al 2010 cuando le fue muy bien a Latinoamérica. O se va a parecer más al de los 70s. De los 70s también fue un boom de materias primas, pero la inflación era un coco el tremendo en esa época. Entonces sí, digamos, para terminar esta historia que de pronto es innecesario alargarla tanto, pero si el bono de Japón, que es el símbolo de 20 años de plata barata, se va por encima del 2, a mí me da por pensar que vamos a vivir más los 70. ¿Y cuál es la diferencia? Usted dice, igual las materias primas suben, igual uno hace plata, ¿cuál es el rollo? Igual usted tiene los mejores jugadores, piense que usted tiene jugadores de básquet y está pensando los mejores y está pensando si el partido es en una cancha de cemento o es en un estadio, al final usted dice, yo tengo los mejores jugadores y es verdad, yo creo que Latinoamérica va a tener los mejores jugadores para este partido. Pero el punto es que si es los 70, los portafolios se funcionan diferente. En una subida de inflación le venden a usted todo, le venden todo y al mismo tiempo le venden bonos y acciones. En los 2000 no eran así, la inflación se subía y usted le vendían primero bonos, las acciones las compraban y después cuando ya era el momento de la recesión usted compraba bonos, o sea, la diversificación funcionaba muy bien.
va a terminar la historia, y esto ya lo contamos alguna vez, Japón arriba de 2, para mí es un regreso a los 70, un regreso de que la inflación viene más adelante con más fuerza, y que cuando llegue la inflación a usted le venden, es muy difícil diversificar, por eso Alianza insiste, diversificación regional es lo que lo va a salvar a uno cuando vengan los momentos de sufrir. Esto, digamos, ahí terminamos las noticias internacionales y me meto de una vez a las líneas TES, y ahí Richie le abro el espacio cuando termine con la historia de las líneas TES porque tenemos al tema de la Fed la próxima semana, ya, saliéndonos de estos gráficos tan de largo plazo que a mí me emocionan un montón, pero pues que la gente necesita es aterrizar la cosa para el día de hoy, las semanas que vienen. Entonces viene la Fed y a las líneas T, a sus líneas T le agregamos unas rayitas, Richie, que son las últimas reuniones de la Fed. Porque las últimas reuniones de la Fed ha bajado tasas en septiembre y en octubre, y se espera ahora con un 90% de probabilidad que también baje en diciembre, el 10 de diciembre. Pero el impacto de la Fed ha sido contraintuitivo. O sea, van a bajar tasas, esto es una fiesta, ¿no? Qué buena vaina, plata barata, la Fed se dio cuenta que necesitábamos ayuda, pero la Fed se las ha arreglado para que cuando baja tasas dice, sí bajo tasas, pero no sé la próxima, pero no sé el próximo año, pero tengo dudas. Eso es como una bajada hawkish, baja tasas, pero da un mensaje hawkish, un mensaje alcista, un mensaje complicado. Y lo que ha logrado con esos es primero un gran rebote en el dólar, pues material, ¿no? Del 96 al 100. Entonces cada vez que la Fed se ha reunido, el dólar se manda para arriba, así baje tasas. Ha logrado estabilidad en los tesoros listos, celebran la bajada de tasas, pero no bajan más, se han quedado quietos. Ha logrado estabilidad en petróleo y ha logrado estabilidad en acciones que le ha costado. Entonces, ese es muy interesante para los temas, digamos, tácticos de corto plazo, es qué va a pasar la reunión del miércoles. ¿Van a bajar tasas de nuevo? ¿Qué es lo que el mercado espera? Si no bajan tasas, la respuesta es tranquilo, aversión al riesgo dura, porque el mercado ha estado recuperándose en la idea de que sí van a bajar tasas. Pero digamos que si bajan tasas, que es el escenario más probable, y dan un mensaje de, pero esta sí es la última, pero ya no se los perdono más, como ¿no? Cuando usted lo perdona a su papá, pero le dice, ahora sí, la próxima no se la perdono. Entonces, de pronto el mercado hace lo mismo que hizo en octubre y fue vender acciones, comprar dólar, hasta vendió algo de tesoros. Entonces, no sabemos, pero el mensaje aquí es, viene una reunión muy importante para tratar de ver si ese máximo de acciones va a continuar o no, si el dólar va a volver a debilitarse o tiene un ataque más sobre el 100. Entonces, va a ser digamos, un tema muy binario después de que conozcamos la Fed. Ya se sabe que es importante. Uno podría decir es que todas las reuniones Fed son importantes y es verdad, pero la Fed ha tenido unos mensajes muy importantes en las últimas dos reuniones que ha bajado tasas y que no ha logrado, digamos, el mercado no ha logrado celebrar esa bajada de tasas. Latinoamérica ha sido un poquito diferente, Richie. Con estas dos reuniones, Latinoamérica igual, obviamente, en un mapa del mundo, Latinoamérica existe, o sea, obviamente ha sufrido los mensajes de la Fed, pero fíjese que igual sí ha logrado nuevos máximos después de la Fed. O sea, los mensajes de contención de la Fed que no han permitido que ningún activo de los grandotes se mueva, en Latinoamérica no ha sido suficiente. La bolsa brasilera, la mexicana, la chilena, la colombiana están por encima de las dos reuniones de la Fed. Lo que insisto aquí, uno cuando invierte, uno no está en el mercado de adivinar el futuro. Eso es lo que vende, eso es lo que le gusta a la gente. Es que yo creo que la Fed va a hacer esto o el Banco de la República va a hacer aquello. Eso pero, o yo le voy a pegar al dato de inflación buenísimo porque tengo el modelo, eso no es consistente, eso es muy difícil. Cuando uno invierte, uno elige los caballos o los carros o los jugadores que jueguen mejor en cualquier terreno. Y pues Latinoamérica sigue mostrando eso, juega bien en piso batido. Yo no sé, estoy haciendo metáforas de mil deportes al mismo tiempo, pero eso es lo que ha logrado Latinoamérica, las bolsas muy bien. Obviamente, si el mercado gringo se frena la próxima semana o hace nuevos máximos, seguramente nos va a afectar, pero seguimos siendo ganadores. Cuando el polvo cae, seguimos siendo ganadores. Y en las monedas también, pero las monedas sí se han detenido un poco desde que la Fed comenzó a intervenir, excepto Colombia y Chile. Chile por su tema electoral que está muy embalado y está muy fuerte, aparte el cobre está muy bien, y Colombia argumentábamos todos que es crédito público, el que nos metió ese ruido abajo, y el dólar ha logrado bajar un poco más. Voy a parar ahí porque le quiero contar un mini cuento del dólar, Richie. Sé que no me pregunté del dólar todavía, pero ¿cómo ve toda esta historia usted? Que su cabeza ha estado mucho más enfocada en la renta fija y hoy decidimos darle un descanso al podcast de la renta fija.
¿Cómo va esta historia de los restos de los mercados? Bueno, lo que usted contó, Felipe, de lo anterior, de la tasa de los tesoros, el S&P 500, el de XY y el petróleo, me pone a pensar que todo este dolor de cabeza que hemos tenido con los activos locales de renta fija las últimas 5 o 6 semanas se ha dado con un mercado que afuera no ha generado ruido. Imagínense si esto afuera no hubiese ayudado. Entonces, menos mal, lo de afuera estuvo calmado. Eso es como el primer mensaje. Es decir, la tormenta fue de tercer piso, no fue de primer piso. Porque si la tormenta hubiese sido de primer piso, que es tesoro subiendo en tasa, cosa que no ha pasado, o acciones corrigiendo afuera, cosa que no ha pasado, o XY rompiendo los 100, cosa que no ha pasado, estaríamos mucho más estresados. Y nos tocaría hablar es de las eliminatorias del Mundial y no de los mercados. Volvernos Ese es mi, expertos en otra cosa. sí, sí, ese es mi primer mensaje, que menos malo de afuera no ha generado ruido. El segundo mensaje, Pipe, es el del DXY que finalmente no rompió los 100 y eso lo deja uno tranquilo pues para este cierre de año, iniciando el 2026, que ya más adelante usted tiene una esquina del dólar para hablar sobre ese tema. Y en la siguiente, que son lo de las acciones, pero también vamos a hablar más adelante, que usted va a hacer un ejercicio muy interesante en las líneas T con las elecciones presidenciales que han tenido los países. Si quieren, pasemos a la siguiente donde aparecen las acciones. Lo que me sorprendió, Felipe, es que por lo menos la bolsa en Colombia no se asustó con la encuesta de Inbamer. Yo creí que se iba a asustar y no se asustó. Y ellos la ven. Entonces, pero sobre eso hablamos más adelante. Y Chile pues sigue volando. Es decir, ese activo, pues, que era el activo que nosotros veíamos como el activo estrella este año, creo que a usted y a mí nos ha sorprendido el comportamiento, superó el performance que uno pudo haber tratado de estimar hace 12 meses. Y en las monedas, me sorprende, pero pues es un rebote sencillo el del peso colombiano. Ahora usted en la esquina del dólar nos cuenta. Pero mientras tengamos ahí al Ministerio de Hacienda interviniendo, pues el 3.700 parece más una zona de compra, tal como ustedes pues lo enviaron en un informe que muy juiciosos contaron acá hace 2 semanas. Esos son mis comentarios. Sí, total, Rich. La verdad, digamos que hay varias cosas que usted mencionó. La hemos sacado barata en renta fija porque afuera hubiera podido estar peor y la verdad está muy estable. Eh, y sí, el tema político como que es difícil porque con la rebotada del dólar uno podría decir, sí, lo de Inbamer pudo haber afectado al dólar, pero las acciones como que no creen en absolutamente nada, entonces siempre cuando uno trata de asignar temas políticos a los activos, termina siendo como, a no ser de que sea muy obvio y muy grande, es como opinión. Eh, y es difícil porque no es tan generalizado. Pero entonces, venga, Richie, le cuento, pasemos al tema del dólar. Tenemos una mini esquina del dólar antes de meternos en los temas locales. Para recordar un poco esta historia de lo difícil que es recomendar compra de dólar, que fue finalmente lo que hicimos nosotros hace 2 semanas a 3.700. Y todo, digamos que la parte más complicada, obviamente, porque Alianza cree que el DX es para abajo en el largo plazo, entonces esto es solamente algo temporal, toda esta historia es apenas normal. En la recomendación hablábamos del DXY y mencionábamos el tema de Japón como para pararle bolas, porque un componente importante del DXY es el yen japonés. Pero, digamos, la fuerza más complicada de parar en el tema del dólar en Colombia es la regional. Y entonces aquí nosotros les hemos contado, cuando les hemos hablado de donde se cruzan nuestros análisis, lo fundamental con lo técnico, con los ciclos, nosotros mezclamos todo. eh, y por eso este tipo de análisis uno no los ve en ningún lado en el sentido de, oiga, las mareas rosas sobre las monedas, cuál ha sido el impacto, pero entonces si uno va y agarra todas las monedas y les hace un análisis vertical, entonces de pronto sí, en algunas sí, pero en otras no. Pero si uno le mete lo técnico, los niveles técnicos antes de las líneas test para cada uno de estos países que eligió o lo ve desde el 2000, comienza a ver que hay patrones que son muy claros. Desde que la institucionalidad funciona, hay patrones que funcionan bastante bien. Y eso es lo que nos ha hecho
sobrevivir estos años en esta marea rosa regional que hemos estado viviendo. Entonces los gráficos lo que tienen es la marea rosa de estos cuatro países que ustedes la conocen. En el análisis completo que hicimos hace varios meses mostrábamos el por qué Alianza siempre ha dicho que los 3.800 eran los niveles de convergencia que funcionaban como un magneto. Mientras las monedas explotan, el dólar explota al alza por el susto político y después si la institucionalidad se mantiene, duran devolviéndose a niveles en donde está el resto del mundo. Obviamente, aquí importa dónde está el mundo. Si el dólar a nivel mundial se dispara al alza, pues se unen y la de vuelta es más moderada. Pero en este entorno de estos últimos 4 años, en que el dólar en el mundo es una línea recta en 100, o sea, realmente no se ha movido el DXY, pues lo normal es que estas rompan arriba, se muevan arriba la incertidumbre política y después regresen a unirse con el paseador del perro, ¿no? El DXY es el que pasea a los perros y los perritos son ellos, la región latinoamericana. Entonces, en Colombia ha funcionado muy bien. El perro ha regresado a la silla de donde está sentado el paseador, porque el paseador ni siquiera está caminando, es perezoso y se quedó sentado en una silla o está cansado y no es perezoso, pero está quieto. Y la historia nuestra es, por supuesto, sin ser expertos brasileros o sin ser expertos mexicanos, ni chilenos, lo que hemos dicho nosotros es, si la institucionalidad funciona, esas burbujas deben caer a sus niveles preelectorales. Y entonces, eso ha sido unos calls muy chéveres, porque nosotros en México hemos dicho, México va a seguir el patrón de Colombia. Entonces, para nosotros México tiene que estar en 16, ahorita están en 18, tiene que estar en 16. Igualito, véanlo, vean el gráfico a la izquierda y a la derecha, que de hecho son las elecciones más recientes y nosotros decimos, ese es el patrón que tiene que seguir, como lo hizo en algún momento Chile cuando pasaron las elecciones, que fue devolverse. Entonces es muy chévere porque para nosotros no es necesario ser experto en el país, sino es medir las dos grandes fuerzas, la incertidumbre política y la institucionalidad del país. Y pues obviamente Chile sigue manteniendo su institucionalidad, así haya perdido el tema de ese contrapeso tan importante que eran los jueces. Este es uno de los elementos complicados para los que decimos, no, el dólar es muy temprano para que rompa los 3.700 porque para nosotros eventualmente nos deben una plata en Chile, una plata en México, una plata en Brasil, a medida que se vaya desinflando estas burbujas. Eh, esta es una de las fuerzas con las que hay que lidiar. ¿Cuál es la propuesta de alianza? Que el dólar se mantenga estable porque hay muchas variables estos 6 meses, incluyendo un crédito público que ya no puede influenciar tanto, la incertidumbre política con el tema de Inbamer que Richie y Felipe ahora lo van a tocar, el gran ataque a la deuda que hay en Colombia, ¿no? Los tres cogieron para arriba y el dólar para abajo, eso no es habitual. Entonces, lo que nosotros sugerimos es una desconexión un poco temporal de la región, que es una apuesta difícil, porque nosotros a la región le creemos mucho, y que nosotros nos lateralicemos, estilo Chile en los últimos 6 meses, que Chile no ha gozado de la gran caída del resto de países del dólar, del resto de países. Y es una propuesta complicada y por eso pero es la que estamos jugando, un lateral entre los 3.700 y los 4.000 pesos. Aquí volver a insistir, nosotros no estamos en el mercado de adivinar qué va a hacer la Fed, no estamos en el mercado de adivinar qué va a pasar en tales elecciones o en las nuestras, no estamos en el mercado de encontrar desequilibrios. Entonces, cuando Rich y yo veíamos al dólar a 5.000 o cuando lo vimos a 4.500 el año pasado, nos parecía que ya era mucho el desequilibrio y había un evento como la elección de Trump en el último caso que daba para que se reequilibrara. Nosotros sentimos que el dólar en Colombia está en desequilibrio lo suficiente como para que uno se la juegue a la neutralidad o de pronto un rebote importante. Pero el desequilibrio es una realidad, no es una teoría. El de X ya subió, los test ya subieron, el tema de riesgo país ya se disparó, la intervención de crédito público ya se está agotando. Esas son realidades. Nosotros no podemos dar recomendaciones en lo que creamos que sea el futuro o no lo hacemos nosotros. Nosotros vemos el desequilibrio y en el desequilibrio decimos, vea, no nos pinta mal defender el dólar a estos niveles. Ahora, si estamos equivocados, nos parece también que bajar 200 pesos de los 3.700 va a ser un camello, mientras que rebotar 200, ustedes ya lo vieron, lo hace igual de fácil. Entonces sentimos que el dólar también está en un nivel en el que puede uno estar bastante equilibrado hacia los dos lados y obviamente es un seguro de vida. Aquí dos gráficos más, voy a acelerar un poco, que estoy alargándome mucho. Este es una cosa típica de nosotros, de los economistas, que nos gusta complicar las cosas, pero la verdad es una forma de ver
en dónde se le pasó la aguja al dólar en Colombia este año. Entonces, el área gris es Latinoamérica, los pares. Entonces, el área gris es Brasil, que es la parte de abajo, pues es el que está liderando en la región junto a nosotros, y la parte de arriba es Chile. Eso es cómo se ha comportado el dólar en toda la región. La punteada es México, que está como en la mitad del grupo, y la línea verde, el de XY. Mira, a mí me gusta mucho este tipo de gráficos porque fíjense que incluso el de XY se ha movido dentro de la región latinoamericana. Es al contrario, la región latinoamericana se mueve alrededor del de XY, pero le muestra uno bastante equilibrio. Y Colombia arrancó el año pegadito a Brasil y después en los choques políticos se pegó a Chile allá arriba y fiscales, y después se fue pegando a Brasil y ahora se salió de Brasil y durante un breve periodo de tiempo estuvimos siendo la moneda más fuerte de toda la región, lo cual es lo que nosotros ya comenzó como nuestras antenitas de Bilín comenzaron a decir, esto es un poco exagerado, eh, vale la pena que Colombia se realinee. Si la región y el DX y de todo echa para abajo, pues Colombia ya no se va a sentir raro. Y entonces va a ser difícil que el 3700 aguante, pero entonces el punto es si todavía hay más margen y eso lo sabremos después del DXY. Pero el punto es el balance nos gusta. Y el último gráfico ya es como el de largo plazo, el zoom de lo que ya vieron ustedes, que es el gran piso pre y post electoral con la línea P, en este caso no es la T sino la P, de cuando eligieron a Gustavo Petro, que es ese nivel magnético del que nosotros hemos hablado. Que claro, cuando se pasa también de ese nivel magnético, nosotros decimos, pero ya es 100% probable que haya cambio político y no lo es, ni siquiera en el mercado de apuestas lo es. Entonces le queda a uno la duda de por qué vamos tan rápido. De todas formas, la recomendación pues ha funcionado relativamente bien, pero obviamente es un descanso todavía de nada. Para que uno diga, listo, está bien, es porque esto rebotó a 4000 o a 4100 y yo daría por chuleado por lo menos el tema de la neutralidad. Listo, Richie, ahí termina la mini esquina del dólar, que no fue, no sé si fue tan mini. Güey. No, no fue mini, pero venga, leo mis comentarios tal vez de 2 diapositivas atrás, cuando usted muestra todas las monedas y los ciclos electorales en esos países, y acá me lanzo al agua, eh, arriesgarse a comprar dólar por debajo de 3.700 no vale la pena. Si uno ve 3.750 debería comprar viendo esta gráfica, y más bien si uno quisiera alargarse en una moneda emergente, preferible alargarse en peso chileno, que me sorprende, tiene un margen de valorización de 922 a 843, o incluso el real en Brasil, que está igual que cuando llegó Lula, pero pues estuvo en un piso de 460. Entonces, si uno tuviese que escoger monedas emergentes, creo que la última que escogería sería el peso colombiano. En eso estoy de acuerdo con usted. Creo que algo parecido sacó esta semana, no sé si Morgan Stanley o Banco of America, pero fue más en renta fija, ¿cierto? Donde recomendaban. No, Entonces, no, usted me pero acuerda tal en cual eso. lo que usted está diciendo, tal cual. Digamos que esta caída cogió de sorpresa a los analistas de afuera, a todos, pues, solo los que tenemos esta carreta del piso magnético y la verdad, tal vez nosotros pensamos que no era momento de acortarse en Colombia, pero ahora vamos a comenzar a oír eso, Rich. Largo Chile, corto Colombia, largo Brasil, corto Colombia, largo México, corto Colombia, que es la forma en que ellos dan sus recomendaciones, siempre en términos relativos. Así es. Y con esta encuesta de Inbamer, la hemos anunciado mucho, ya viene, pues no valdría la pena decir, uy, es que voy a esperar la ruptura de los 3.748. No vale la pena. Y lo que viene después, que es la sombrita, sí, confirma algo que hemos venido ya hablando hace muchos años, y es la influencia del segundo piso sobre la moneda colombiana. A la moneda colombiana le afecta lo que pasa en el primer piso, que es el de XY, y en el segundo piso, que son las monedas de nuestros vecinos, siempre y cuando se mantenga la institucionalidad. ¿Listo? Que pues menos mal se ha mantenido. Bueno, ahí simplemente mi comentario. Buenísimo, Richie. Y pille, y aquí no hemos nombrado un factor que puede ser bien importante para el rebote del dólar. Obviamente, cuando uno tiene un punto de vista, pues se sesga, ¿no? Entonces, ahora todo es alcista y antes era todo bajista, pero bueno, es al contrario, son los argumentos los que nos llevan a pensar de pronto un rebote. Y es el tema del Banco de la República, que aquí arrancamos con el siguiente meme y con el siguiente tema. Y es, el Banco de la República, lo contábamos hace una semana, va a estar entre la espada y la pared. Va a ser bien complicado el tema del banco, porque, digamos, eh,
la inflación tiene toda pinta de que va a bajar por lo menos los siguientes meses, y ya Felipe nos va a contar un poco de eso. Pero estamos viviendo un ataque de la deuda por el tema fiscal. Entonces, y aparte una presión política enorme que el banco trata de resistirla, pero digamos, es muy difícil no vivirla. Entonces aquí viene la decisión del banco, que es para el 19 de diciembre, y es probablemente va a dejar las tasas quietas. Y dar un mensaje de, oiga, confíen, sí, eventualmente podemos subir, pero pues no van a ser 8 veces como está pidiendo el mercado, pero la tiene difícil. Y el problema es si las deja quietas, si el mercado tenga la paciencia para que las deje quietas. Entonces, ¿qué pasó con Brasil? Que lo contamos ya toda la vez pasada. Brasil tuvo el mismo escenario, 4 meses de caída de inflación, y Brasil dijo, yo voy a bajar tasas porque la inflación va para abajo. Y el mercado dijo, ah, listo, buenísimo. Entonces no hay ni sobriedad fiscal ni tampoco hay sobriedad monetaria. Chao, ataque de 12 meses. Entonces el banco la tiene bien complicada. ¿Y qué nos va a decir si el mercado está de acuerdo o no? O sea, todas esas voces que nosotros le ponemos al mercado, ¿quién las expresa? Pues cuando el banco tome su decisión, eh, si el dólar se dispara al alza, pues, va a ser un mensaje de listo. El mercado no está de acuerdo con que el banco se la tome con tranquilidad, así la inflación esté bajando, que fue lo que pasó en Brasil, pero no lo sabemos, pero ya lo veremos. Y el escenario de que el Banco de la República, pues no suba tasas todavía, pues le da fuerza el tema del IPP, ¿no, Felipe? Salió el IPP y viene el IPC, que ustedes todos lo conocen, ustedes ya lo saben, nosotros estamos ciegos aquí. Cuéntese, ¿qué vio usted en esos números? Listo, Felipe. Sí, esa disyuntiva del banco está bien importante y bien difícil, sobre todo porque en el preludio de la publicación del IPC, que sale hoy a las 6 de la tarde, pues el DANE nos reportó ayer cuál fue el resultado de los precios, pero para los productores. Entonces, quizás yo quisiera mostrar o exponer dos puntos. Lo primero es que hay una tendencia bajista en los precios de los productores que más o menos se viene presentando desde agosto de este año. En el resultado mensual, que fue de 1,51%, el 70% de esa variación a la baja es explicado por el comportamiento de los precios de los alimentos que están en parte pues, ayudados por el comportamiento de la tasa de cambio del peso frente al dólar. Estamos hablando de que a cierre de noviembre, cuando la TRM estuvo por los lados de los 3.750 pesos por dólar, alcanzamos una reevaluación anual, es decir, el peso ganando pues, terreno frente al dólar del 15,28%. Y estas dos tendencias nos permiten, digamos, de la mano con lo que ha pasado históricamente en el comportamiento de los precios del consumidor, poder decir que la tendencia va a ser bajista, pero la pregunta va a ser es cuánto de esta transmisión, de estos comportamientos positivos que venimos comentando frente al dólar y frente a los productores, cuánto de eso se va a transmitir a los precios del consumidor, que en últimas es la inflación a la que más le hace seguimiento y más nos interesa. Entonces, frente a eso, lo que estamos viendo, por ejemplo, frente al comportamiento de los efectos base es que, a pesar, por ejemplo, de que octubre hubo un efecto base que ayudaba a que los precios del consumidor subieran, lo que estamos viendo es que con respecto a lo que vemos en noviembre, el comportamiento puede ser un poco más menguado, pero la duda es cuál va a ser el efecto de los alimentos sobre los precios del consumidor y en últimas cuánto va a estar ayudado con respecto al dólar. Tal cual, ahí, no sé, ahí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es, listo, ¿será que se va a dar ese efecto? Porque el primer semestre del próximo año, pues vamos a tener, bueno, el gas como es un tema permanente, el salario mínimo, que va a ser otro elemento que va a generar ruido frente a este, que es un monstruo de efecto, que es la caída del dólar. Entonces va a ser muy interesante. Yo digo que el efecto del dólar va a primar. Pero para los inversionistas, la pregunta es, ¿será que si ustedes me hubieran dicho hace 2 meses que era lo único que importaba para hacer plata en bonos, en TES, que la inflación baje? Me hubiera dicho a ojos cerrados que la inflación baje. Y a estas tasas uno diría, sí, sigue siendo lo importante, pero claro, el riesgo ahora es que esto pase a ser secundario y que importe mucho más. eh, Esto sigue importando porque obviamente hay riesgo de desanclaje, pero que importe más el riesgo fiscal
y esto no sea suficiente para controlar, digamos, las ventas que se han estado dando en bonos recientemente. Pero bueno, ustedes ya deben conocer la inflación del consumidor, nosotros no la conocemos, me imagino algo alrededor de 5,40 se habrá bajado. En 8 días vamos a contar esa historia. Richie, ¿usted cómo ve este tema de la decisión del banco? Pues está difícil como la imagen que usted muestra del muñequito viendo cuál botón es picha, porque acuérdense que hay dos orillas o dos corrientes de pensamiento al interior del banco. Una, la ortodoxa, donde la decisión que prima termina siendo la de Olga Lucía Acosta, y lo que yo veo es que en esa corriente ortodoxa, la mayoría, que no sé si son dos o tres, y no sé si ya cuatro, quisieran subir la tasa. Eh, es decir, no me sorprendería que subieran la tasa 25 básicos ahora en diciembre. Y si no la sube, no me sorprendería que aparezca ahí en el comunicado que tres abogaron por una subida de tasa. Eh, para lo que está pasando con la renta fija, y eso es más idea suya que mía, y estoy totalmente de acuerdo, lo mejor es que suban la tasa. Eso sería una muy buena señal, y más con el deterioro fiscal que está viviendo el país. Pero bueno, amanecerá y veremos lo más importante, la inflación, que cuando ustedes estén oyendo este podcast ya sabrán si estamos todavía por los lados del 5,50 o baja el 5,40, porque si sube, pues ahí no habrá duda que se viene una subida de 25 bases. Bueno, pero hablaremos en 8 días de eso. Sí, esto es como que la película que usted lo pica a una serpiente o no, más bien Guerra Mundial Z, cuando le cortan el brazo a la chica que la han mordido. No seamos tan exagerados, pero subir tasas es equivalente a eso. A usted frena de una vez el tema y le dice, yo aquí estoy parado. Em, si se demora, puede ser más problemático y además se le mezcla con las elecciones, que yo espero que el banco no se vaya a dejar presionar, pero es dificilísimo. Cada vez es más el volumen de discusión. O sea, el presidente hace poco, ¿no? Le respondió a Leonardo Villar que mamola el tema del salario mínimo. Entonces, cada vez esto, pues, el ambiente que va a tomar el próximo semestre va a ser bien cargado, pero yo asumo que el banco igual va a seguir tomando decisiones según le vaya dando los datos. Y ahora sí pasemos pongámonos, ¿no? Nos cambiamos los sombreros y ahora vamos a la actualización del tema político, que como usted bien dijo, uno hubiera esperado que afectó más, más los mercados esta encuesta de Inbamer. Yo diría que sí afectó al dólar, pero me lo estoy inventando, porque sí afectó al dólar, pero no afectó a las acciones. Entonces es difícil la interpretación, pero es un dato, es una pieza que yo creo que pone a pensar a la gente. Entonces, si quiere, Felipe, cuéntenos usted qué vio ahí en esas encuestas. Listo. Quizás la más relevante para lo que nos interesa es la de Inbamer. También vamos a comentar otra que es la de Atlas Intel, que nos va a ayudar a comparar la aprobación presidencial, pero si quieres, centrémonos primero en la intención de voto para las elecciones presidenciales. Entonces, cuando Inbamer reporta la intención de voto para primera vuelta, un ejercicio que nos gusta hacer a nosotros aquí en Alianza es agrupar a cada uno de los candidatos por espectro político y definimos tres aspectos: izquierda, centro y derecha. Cuando nosotros hacemos las sumas, lo que nos llama muchísimo la atención es que cuando hacemos ese ejercicio nosotros y lo comparamos con el que reporta directamente Inbamer, bueno, usted ciudadano se ubica en el centro, en la izquierda o en la derecha, lo que vemos es que la intención de voto de la derecha con la intención de voto que está en la encuesta es la misma, es el 37, casi 38%. Para el centro también, y donde este patrón no se encuentra es en la izquierda. Entonces, cuando ya vamos a los resultados puntuales, lo que vemos es que el candidato que está punteando es Iván Cepeda. Iván Cepeda obtiene más o menos el 32% de la intención de voto. Esto en últimas es explicado por el efecto de la consulta de octubre que tuvo el pacto histórico, en donde ya la izquierda está agrupando filas alrededor de su figura para las elecciones presidenciales, mientras que hay más dispersión en los candidatos de derecha, que a pesar de que cuando uno los agrupa hay mayor intención de voto, pues todavía no hay un candidato
que tenga la fuerza suficiente para, digamos, enfrentar de tú a tú a la izquierda. El segundo candidato que le sigue a Iván Cepeda es Abelardo de la Espriella, un candidato que es de derecha, cercano al centro democrático, pero que no se parte del partido. Y cuando uno evalúa a los tres candidatos punteros, que es agregarle a Sergio Fajardo, que es de centro, lo que vemos en los escenarios de segunda vuelta es también un comportamiento muy interesante. En el primer escenario, en donde está Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, lo que vemos es que Abelardo alcanza un 36%, que más o menos corresponde con la intención de voto de la derecha que les comentaba anteriormente, que es el 37,6%, incluso puede perder algo de votos, mientras que Iván Cepeda se alimenta en su intención de voto tanto por los votos de la izquierda, que en primera vuelta no votarían por él, como también algunos grupos de los indecisos y del centro que estarían más dispuestos a votar por Cepeda que frente a la figura que podría ser controversial para algunos de Abelardo de la Espriella. Cuando el escenario cambia y se enfrenta esa Cepeda versus Sergio Fajardo, la condición se equipara un poco. Ahí, digamos, con el margen de error más o menos se puede llegar a un empate técnico entre Sergio Fajardo e Iván Cepeda, lo que pues va a ser un indicio de que el centro puede tener un poco más de margen para garantizar el cambio político y el trade que estaríamos anticipando desde Alianza con la información que tenemos. Y frente al tercer escenario, lo que se confirma es que Abelardo de la Espriella, aunque gana un poco más de margen, tampoco logra superar a Sergio Fajardo y llegaría, digamos, a ese techo del 37% que correspondería al total del electorado de la izquierda. Entonces, estos resultados fue lo que nos dijeron en últimas en la encuesta. No sé, Vice, usted qué piensa acá al respecto o qué visión tiene. Bueno, venga, le doy mis comentarios y después le cedo la palabra a Felipe. Le voy a decir qué me sorprendió en esta encuesta y qué no me sorprendió. No sorprende pues el primer lugar de Iván Cepeda, ¿sí? Pues porque en este momento es el candidato único de la izquierda, va solo, con el apoyo pues unificado de todas sus bases políticas y con ese número que es 31 o 32%, que eso puede ser cerca de 7 millones de votos, es muy probable que como están las cosas a hoy, diciembre, todavía falta, pues faltan 5 meses, pero hoy en diciembre es muy probable que la izquierda se meta en la segunda vuelta. No va a ser elegida en la primera vuelta porque no tiene más del 50%, pero 7 millones de votos le dan para meterse en la segunda vuelta. Eso no sorprende. ¿Qué sorprende? El número de Abelardo de la Espriella. Sorprende cerca de un 20%, 5 veces más que los candidatos de derecha, que son y que no son del centro democrático. Entonces se consolida pues como el representante del electorado de derecha, que como usted bien lo dijo, es el 37%. Entonces ya la derecha tiene su candidato. La pregunta del millón es si el centro democrático oficializa esa preferencia política que ya se ve en las encuestas. Listo, pero pues eso será noticia en desarrollo en diciembre, a ver qué decisión toma el centro democrático. ¿Qué me sorprende y me preocupa? Que Sergio Fajardo está por debajo del 10%. Hace 4 años, Fajardo era el segundo y tenía el 15%. Entonces veo al centro muy fragmentado. Y si siguen así las cosas, pues vamos a tener el primer escenario, Felipe, y es un escenario pues donde Cepeda, con base en los datos disponibles hoy, le gana a Abelardo de la Espriella. Pero todavía falta mucho por recorrer. Eh, ¿Qué viene? Pues seguramente que el centro empieza a capturar votos de la derecha, ¿sí? Muy diferente a lo que pasó Felipe con Chile. ¿Se acuerda que hablamos que en Chile pues estaba Jara, que era la izquierda, pero de ahí para abajo todos eran de color azul? Y pues era menos complicado dilucidar qué iba a pasar en una segunda vuelta. Pero en este momento en Colombia es muy complicado dilucidar lo que pasa en una segunda vuelta. Lo único es que, como van las cosas, Cepeda se mete a la pelea en una segunda vuelta presidencial. ¿Qué le toca al centro? Pues tomar una decisión, ver si se aglutina alrededor de un nombre, que el nombre natural, pues pareciera por las encuestas de Sergio Fajardo. Y no solamente eso, sino ver qué tanto el centro le puede quitar de votos a la derecha,
porque a la izquierda, pues existe la posibilidad, pues serían esos 10 puntos que existen entre el 25 y el 36. Esa es la ventaja del centro, que le puede quitar votos a la derecha y a la izquierda. Yo pensé, Felipe, que eso iba a asustar más a los mercados, pero pues no lo hizo, probablemente porque todavía falta mucho. Creo también que Cepeda está cerca a su techo, mientras que Abelardo y Sergio Fajardo todavía no están. Es decir, probablemente en las siguientes encuestas Cepeda se quede igual, muy parecido, y Sergio Fajardo suba, y Abelardo de la Espriella también, dependiendo de las decisiones que tome el Centro Democrático. Pero bueno, estamos esperando esta encuesta con ansias y con esta nos vamos a las novenas, al abrazo de Navidad y al abrazo de Año Nuevo y esperar a ver qué tipo de alianzas políticas sean. ¿Listo? Buenísimo, sí, yo siempre, o sea, yo creo que cuando yo opino de esto, yo me imagino que, no, es cualquier colombiano de a pie porque cero expertise en esto, pero sí se ve como un debilitamiento del centro, y entonces sí veo que la gente critica y es que los del centro no se despiertan, pero también no lo sé si es parte más como un movimiento global de polarización tan bravo que la gente siente que tiene que tomar partido como ambos lados le dicen a uno pues que esto es un juego de vida o muerte, y es la misma tendencia que debilita el centro, pero bueno, eh, es bien llamativo ese elemento. Y lo otro, yo creo que los mercados van a tener paciencia y esperar un poco. Todavía hay un infinito número de candidatos. Yo creo que los mercados dirán, bueno, aquí todavía falta muchísimo más para tener tendencias claras. Bueno, y ahí terminamos con el tema de Inbamer, Felipe, y había un tema más que se revivió esta semana, pero se revivió un poco por triangulaciones de análisis de periodistas que de pronto se imaginan así, o versiones que uno no sabe muy bien si está de verdad revivido, pero que es un tema tan importante que hay que mencionarlo. Y lo hemos mencionado aquí en el podcast creo que un par de veces, que era la historia de qué pasa si cambia los rangos del régimen de inversión de las AFPs con este objetivo que tiene el gobierno de que las AFPs traigan parte de esa plata que tienen afuera para incentivar proyectos locales. Digamos, la idea suena como uno puede verla desde el lado positivo, que qué bueno que los que ahorran, los colombianos que ahorran, traigan plata aquí para que el país le vaya mejor. Por supuesto que está la crítica y es pues, la plata es el objetivo del ahorro debe tener, pues optimizar la rentabilidad. Un poco en palabras crudas es porque eh, la pensión de mi tía tiene que estar sujeta o tiene que pensar primero en que le vaya bien a las compañías colombianas o a la economía colombiana. Más allá de esa discusión, pues tiene un impacto enorme en los mercados, en donde esto llegara a materializarse. ¿Por qué se revivió la discusión? Porque la directora de crédito público, perdón, la directora de la unidad de regulación, no sé por qué metí crédito público, porque siempre hablamos de crédito público, renunció. Y dice pues que es porque no comparte algunos puntos de vista del gobierno, comparte muchos, pero en algo puntual no estuvieron de acuerdo y se especula que sea esto, que está muy pronto para salir el proyecto de decreto, y que uno se imagina si uno le crea esa triangulación y es que el proyecto de decreto que pide el gobierno, ya había uno que era el que ella había desarrollado, como que no era suficiente, entonces uno especula, entonces lo que quieren es algo mucho más, algo fuerte, algo que le pegue a los mercados, no a los mercados, a la economía, algo que sea suficientemente material de esa plata trayéndola de un lado para otro. Entonces, Felipe, cuéntenos un poquito para tener idea de qué números estamos hablando, porque este es uno de los elementos, por ejemplo, que podría romper el dólar a la baja si llegara a materializarse, que son unas cosas que no podemos adivinar nosotros si va a llegar o no. Podría impactar las acciones, podría impactar a los test, porque la plata llega y se parquea primero en test antes de buscar proyectos productivos, porque todos no están listos, ¿no? Pero ¿cuánta plata estamos hablando, Felipe? ¿Cómo usted ve eso? Listo, Felipe. Entonces, venga, les explico a nuestra amable audiencia qué son este pocotón de números que tenemos en pantalla. El sistema pensional de Colombia se divide, grosso modo, en cuatro tipos de fondos. Está el conservador, el moderado, el de mayor riesgo y el de retiro programado. Se supone que los jóvenes, como yo, estamos inscritos en los fondos de mayor riesgo y conforme avanzamos de edad nos van reasignando el conservador y estamos hablando de que todo este sistema tiene en su conjunto 535 billones de pesos.
De esos 535 billones de pesos, la mitad, más o menos el 48% exactamente, corresponde a activos que están en el exterior, es decir, es plata que está invertida fuera del país, es que está invertida en Estados Unidos, que está invertida en otros mercados distintos a Colombia. De esos, eso corresponde a 257 billones de pesos que están la mayor parte en renta variable. Estamos hablando de que de esos 48, de ese 48%, 30 puntos porcentuales están en renta variable, casi 5 están en renta fija, un poquito está en liquidez y lo restante está en fondos de capital privado. Entonces, cuando esto lo contrastamos frente a los límites reglamentarios que por decreto que expide el gobierno nacional dicen los máximos en lo que pueden invertir, el conservador puede invertir máximo el 40% en el exterior y actualmente tiene un 18%. En el moderado, el tope máximo es 60% y actualmente está en un 50%. Y en el de mayor riesgo, el máximo es 70% y la posición actual está en el 63%. Entonces, lo que justamente hablábamos antes de conectarnos al podcast sobre este análisis es que si bajan el tope, por ejemplo, de mayor riesgo, estaríamos hablando de que si lo bajan del 70 al 60%, por ejemplo, estaríamos hablando de una desinversión de 3 puntos porcentuales en el de mayor riesgo. Un punto porcentual equivale más o menos a 400 millones de dólares, que pues por tres estaríamos hablando de más o menos 1.200 millones de dólares que se estarían trayendo al país en términos de inversión. Mientras que en el moderado, por ejemplo, si se reduce del 60 al 45, por ejemplo, estamos hablando de una reducción de 5 puntos porcentuales, en donde un punto porcentual equivaldría a 700 millones de dólares. Y esto en últimas estaríamos hablando en suma de un cambio que podría traer más o menos mal contados unos 3.000 millones de dólares al país de un tanganazo. Entonces, eso es justamente pues una fuerza que podría afectar el dólar, que también podría afectar la renta fija por medio de las compras que suponga la realocación de los activos. Y ahí sí, Felipe, pues le cedo la palabra a ver usted qué piensa al respecto. Sí, aquí el tema, Felipe, es que salga el proyecto de decreto, que uno pueda ver cuáles son los números. Obviamente eso ahí se abre para comentarios, no necesita aprobación del Congreso, eso lo puede tomar el gobierno, pero hay un procedimiento que tomará un tiempo. Claro, los mercados van a reaccionar a la noticia. Ahora, cuando uno habla de millones de dólares y cosas así, o en este caso billones de dólares, es confuso. Para entender un poco, eso es harto, eso es poquito. Entonces, si uno hablara de 2.000 millones de dólares, que son 2 billones de dólares, como ellos lo hablan, piensen que ahorita Crédito Público estuvo manejando cerca de 5 billones, trayéndolos. Entonces, hombre, ¿tiene su capacidad de afectar al mercado de dólar? Sí, ya lo vimos. Probablemente no, digamos, el mercado de dólar es como de lo más profundo y puede aguantar ese tipo de embates. Pero si parte de esa plata se cree que va para la renta variable, ya es otra cosa. El mercado de acciones es mucho más liviano y una partecita de esta plata sí tendría un impacto importante. Lo mismo para test, ayudaría a financiar los test, que seguramente serían test cortos, pero digamos con un impacto más moderado. O sea, son cosas que seguramente para la renta variable lo pueda celebrar mucho más. En los otros mercados ven el impacto, pero va a ser más moderado. Entonces, es una noticia que seguimos pendientes, que no sabemos cómo armar planes sin conocerla, pero hay que saber los números, como acaba de Felipe de contarlos, y darle su peso apropiado. Sí, son importantes, pero para todos los mercados no va a ser igual. Para algunos va a ser bien clave, para otros probablemente, no sé, si el dólar termina siendo para arriba por mil razones, esto más bien es una oportunidad para que baje y vuelva a subir, pero también importaría es cuánto se demore eso en implementar. Una cosa es que nos digan que van a traer 2.000 millones, y otra cosa que nos digan es que es en junio del próximo año o es en el 2027, cosas que no sabemos, pero me imagino que el gobierno en todos sus planes pues lo quiere hacer rápido para que se vea el impacto rápidamente. Pues bueno, Felipe, creo que ahí terminamos nuestros temas. Vámonos a hablar un poquito de calendario de la próxima semana. ¿Usted qué ve ahí la próxima semana interesante? Arrancamos conociendo el IPC, que ustedes lo van a conocer, y van a conocer los grupos de fútbol de Colombia. Son dos cosas que nosotros en este momento no sabemos. ¿Qué más usted ve ahí que sea interesante? Listo, Felipe. No,
Pues sin duda lo que va a ser muy interesante va a ser la última, penúltima subasta del año de los TCOs el martes. Ya el miércoles estaríamos entrando en los datos duros económicos. Estamos hablando de decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, en donde pues ha habido un cambio sobre el sentimiento de mercado, sobre si baja o no baja, y en donde las probabilidades pues han bajado con respecto a unos 2 o 3 meses. También ese día se toma decisión de tasa de interés en Brasil. Ya el jueves no hay gran cosa, la verdad, estaría simplemente saber qué es lo que nos va a comentar la OPEP. Y ya el viernes también cerraríamos con algunos datos en Europa y de producción industrial en México. Pero lo importante sin duda va a estar centrado el miércoles con la decisión de la Reserva Federal. Sí, tal cual. Aparte es decisión de la Fed y por ahí sale la inflación. Entonces, no sé si alcance la Fed, sí, me imagino que alcanza a ver el número eh, por si algo le importe, ¿no? Pero está más enfocado en empleo. Entonces, el miércoles es todo o nada para los mercados y, bueno, el domingo que no aparece aquí, pues elecciones en Chile, aunque esas elecciones están más bien decantadas, pues, con la idea del cambio político. Y ahora sí pasemos ya a nuestra parte final. Y agradecemos los comentarios. Por ahí hay gente, Fabián, que nos ha comentado que les arreglamos el plan del domingo. Entonces usted tiene una responsabilidad, creo que mucho más importante en esos 2 minutos que los 48 que nosotros llevamos hablando. Entonces cuente usted qué ve para hacer. Listo, un saludo Felipe, Ricardo y Felipe, y a nuestros oyentes, nuestros espectadores. Las recomendaciones de esta oportunidad son estas dos. La primera es una película que reinventa el clásico de culto de 1984. Es un remake que pues sigue la historia de Billy Chapman, un niño que es marcado por un trauma, el trauma de ver a sus padres asesinados por un hombre disfrazado de Papá Noel. Y pues años después, ya un adulto, Billy pues se enfunda en el mismo traje y pues con el propósito de desatar una venganza contra los perpetradores. Entonces es un slasher que, pues, del mismo estudio que hizo Terrifier, pues, películas de las que no, personalmente no soy fan, pero que para mi sorpresa es una película que, Noche de Paz, Noche de Terror, que tiene una puntuación bastante buena para ser de De este ese género, género. Sí. tal cual. Mm, y ya en segundo lugar, pues comentarles que durante todo este mes de diciembre la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a realizar más de 90 conciertos en diferentes espacios de la ciudad, en bibliotecas, colegios, iglesias. Eh, por ejemplo, pues esta función en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el día domingo 7 de diciembre a las 11 de la mañana, pero pues como es, habrán otras tantas durante el mes que pues es con todos los detalles en los canales oficiales de la Filarmónica. Bueno, súper recomendación. Me la voy a ver, la peli. Lo de Bogotá, pues ni modo, que estoy lejos, pero la peli me la voy a ver a escondidas, que en la casa no me dejan ver mucho de este tipo de películas. A mí no me da susto la sangre, a mí me dan susto los espíritus. O sea, usted recomienda una de espíritus y yo no me la tienen que contar, pero la sangre la puedo uno aguantar más fácil porque los espíritus eso es otra vaina. Pero bueno, buenísimo Fabián, buenísimo Felipe. Gracias a ustedes dos por el apoyo, bueno, a todos los que están atrás, a Alejo, a Santiago, a Richie que ya tuvo que salir, a Carlos que también está en temas de reuniones de viernes. Y a ustedes por acompañarnos siempre hasta el final. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, siempre los leemos. Y nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien y que descansen el fin de semana largo. Hasta luego, feliz puente. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.